A recibir a nuestro siguiente entrevistado, se trata del profesor Víctor Casanova Vélez, un docente muy conocido en nuestra localidad, y obviamente vamos a titular, creo, esta primera visita como el primer capítulo, porque en realidad con el profesor Víctor Casanova Vélez tenemos mucho que hablar sobre la identidad moqueguana, sobre la historia, y algo que también ha sido motivo de una costumbre que la seguimos llevando, ¿no? Llamar la Plaza de Armas. Yo he hablado con algunos otros conocedores del tema, historiadores, entre otros, y bueno, me han dicho, se debe llamar la plaza principal o la plaza mayor, ¿no? Porque en realidad no se debe llamar Plaza de Armas. Sobre ese tema y otros más vamos a conversar con el profesor Víctor Casanova Vélez, quien ya está en nuestro set, y por supuesto le damos la más cordial de las buenas noches. Profesor Víctor Casanova, bienvenido aquí a Agenda Regional Telesur. Buenas noches. Muy buenas noches, y es un gusto estar contigo, Daniel, conversando sobre aspectos que puedan ser importantes de la identidad cultural de Moquegua. Profesor Víctor Casanova, me gustaría conversar sobre este tema de la plaza principal o la plaza mayor que tenemos. Después llegaremos a la conclusión, ¿qué le llamamos, verdad? ¿Usted recuerda, por ejemplo, parte de cómo es que se ha ido formando esta plaza que tenemos y que obviamente data pues desde el tiempo de la colonia, ¿no? Exactamente. Tener plaza mayor, plaza principal, era un derecho de las poblaciones fundadas por españoles que tenían la categoría de villa o tenían la categoría de ciudad. Un pueblo no tenía ese derecho. Es precisamente que la plaza, ahora llamada Plaza de Armas, se delineó en 1625 para que sea el lugar más importante de la entonces Villa de Moquegua, hoy Ciudad de Moquegua. En los documentos que se tienen en el archivo regional no hay mención a Plaza de Armas. Se habla la plaza principal, la plaza mayor, hay unos le dicen el cuadrante, hablando de documentos notariales, pero Plaza de Armas es un término que comenzó a utilizarse ya entrada en la República, porque ahí se hacían las revistas de regimientos, por eso se dice Plaza de Armas, donde los regimientos militares presentaban armas, pero el uso mayor que se le da a este espacio es como una plaza mayor de la ciudad de Moquegua. En todo caso, mire, usted nos hace una referencia de lo que ya habíamos conversado también con otros personajes, obviamente, y nos decían lo mismo, ¿no? Entonces, usted está corroborando de que debemos de cambiar la costumbre de decir Plaza de Armas. Pues, lamentablemente, como en nuestro país dice que la costumbre se hace en ley, y nos hemos acostumbrado a decir pues la Plaza de Armas, cuando en realidad debería ser la plaza principal o la plaza mayor de Moquegua. Y obviamente, como usted señala, desde los colonizadores, pues casi todas las plazas tienen las mismas características, ¿no?, en su cuadrante, ¿no? Exactamente, es el cuadrante en torno al cual se trazan las calles de una población de origen español. Pero a veces que cuando tú te propones y tienes una identidad cultural y sabes lo que es valioso para tu ciudad, cambias. Hasta la gestión del alcalde de Lima, Alberto Andrade, se decía la Plaza de Armas de Lima. Hoy en día se le dice la Plaza Mayor de Lima, y los limeños no se han hecho ningún problema en adoptar el nombre que realmente tenía ese espacio. Es el más correcto. Exactamente. Hoy día, en este momento, cualquier actividad que se hace en la capital se dice en la Plaza Mayor de Lima. Ahora, un poco para seguir ahondando en nuestra historia, nuestra plaza cuenta con esos árboles ornamentales llamados, o de la variedad o la especie, los ficus. ¿De dónde son procedentes estos ficus? Mira, las fotos que se tiene de la Plaza Mayor de Moquegua, a principios del siglo XX solamente había ficus en lo que era el atrio de la iglesia de Santo Domingo, mientras que la parte que es ahora nuestra plaza principal, recién los han sembrado entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Es decir, esta promoción, por decirle así, de ficus está llegando casi a su ciclo vital final,
¿Y por qué escogieron ficus? Porque el ficus es un árbol que echa copa, una copa frondosa, fresca, y todo lo hemos gozado cuando hemos... Como en algún momento lo fue, ¿no? Exactamente. Y lo que querían era que la plaza principal de Moquegua sea un lugar ameno donde irse a sentar, a conversar. Además de ese sol caluroso que precisamente es propio. Para evitar el sol que en Moquegua antes era caluroso, ahora es ardiente. Entonces, esa era la finalidad, porque han podido escoger cualquier otro árbol, pero principalmente escogieron el ficus por lo que echa una copa frondosa. Y hasta unos 20 años o 30 años atrás hemos gozado de lo que era una hermosa plaza, donde la frescura de la sombra de los ficus te ha sido un lugar agradable. También ha tenido un proceso de transformación o mutación, no sé cómo se puede llamar de una forma precisa. Yo recuerdo que he visto algunas fotografías de antaño, obviamente todavía una plaza bastante descampada, en ese entonces una inmensa plaza para un pueblo pequeño como Moquegua, ¿no? Todo polvoriento, con algunas camineras todavía de piedra en ese entonces. Ha ido paulatinamente cambiando. Yo recuerdo que hasta la época del ingeniero Antonio Cabello todavía existían, por ejemplo, algunos arbolitos como los cipreses, a quienes les habían dado una forma de distintos animales y cosas conocidas aquí, ¿no? Y bueno, él dijo, tenemos que convertir esta plaza como una plaza francesa, con otra característica, y bueno, y cambió él la forma también de esa plaza, ¿no? Allí puedes ver algo que sucedió a lo largo del tiempo. La única, diríamos, objeto, el único elemento que se mantiene desde mediados del siglo XIX es la pila ornamental de la Plaza de Armas. 1875 fue colocada. Lo demás se ha ido agregando poco a poco de acuerdo a las opiniones, a los deseos de diferentes alcaldes. Alguna vez escuché a historiadores de Moquegua mayores que yo que decían que a un alcalde se le había ocurrido sembrar plantas alimenticias en la Plaza de Armas. De repente frutales. Camotes. Uy. Pero eran antojos de alcaldes que así como venían, pasaban y lo suyo se olvidaba. Pero lo que se quiso desde la época de Antonio Cabello es que tenga un aspecto colonial como le correspondía. Más panorámico, ¿no? Exactamente, ya no hubiese elementos que estorben la visión global. En la Plaza de Arequipa, por ejemplo, ya que anteriormente comenzaron a reemplazar los postes de alumbrado modernos que había por postes ornamentales de estilo colonial. Lima, desde Andrade, cambió también toda su iluminación y puso postes de 3 luces al estilo colonial. Entonces Moquegua, que también había tenido fundación española, decidieron que esa plaza que había sido trazada por el virrey conde marqués de Guadalcázar tenga ese aire, porque de ahí proviene, no fue trazada por ningún alcalde republicano. Entonces eso es lo que se está haciendo hasta la fecha. Bueno, vamos a pasar a otro punto también de la historia de Moquegua. Hoy tenemos a la Virgen y Mártir Santa Fortunata como patrimonio cultural también de la nación, ¿no? Así ha sido reconocido. Ojalá que no nos excomulguen, pues, mi distinguido profesor, porque antes cuando alguien se iba por lo menos de boca contra la iglesia, la amenaza mayor era que a uno lo podían excomulgar, ¿no? O poder declarar no sé, ateo o simplemente pues nos iban a mandar a lo que en los templos antiguos había la Inquisición. Ojalá que no, bueno, ya no vamos a sufrir eso, pero hay que remitirnos a la historia. Santa Fortunata llega hace más de 200 años a Moquegua. Ingresa por la zona del Portillo, donde actualmente existe un parquecito, ¿no? Y lamentablemente no le han dado ningún tipo de característica a la zona donde pernoctó antes de ingresar Santa Fortunata triunfalmente a Moquegua, ¿no? Por las principales arterias, obviamente. Hay todo un historial. ¿No cree usted que el parquecito que existe en la zona del Portillo debería guardar alguna relación con la llegada de Santa Fortunata, profesor? Eso sí, cada rincón de la ciudad debe tener algo que recuerde lo que sucedió en ese sitio.
Tienes razón, Santa Fortunata llega a Moquegua en 1798, un 8 de octubre, y ingresó por lo que se llamaba el Portillo Viejo o el Portillo Grande, que por ahí era la entrada y salida de Moquegua. Y en ese sitio es donde la entonces villa recibió a Santa Fortunata. Pero aquí hay algo que debemos que cambiar incluso en nuestra manera de expresarnos. Cuando uno tiene identidad cultural, siente que lo que se ha creado, lo que hay en tu pueblo es, hablando ya en grupo, es nuestro. Y todavía seguimos diciendo la Virgen Santa Fortunata, la Santa, es decir, la es una expresión que está a la distancia. Lo correcto cuando uno hace mención, debe mencionarla ya cuando expresando tu identidad cultural debe decir nuestra. Es decir, es un patrimonio tuyo, mío y de toda la ciudad de Moquegua. Incluso en el anterior punto que hemos tratado, había que corregir nuestra expresión. No es la plaza de armas, algo que le interesa a cualquiera, es nuestra plaza de armas. Entonces sí, tú, yo y todos la gente de Moquegua vamos a cuidar ese espacio, vamos a cuidar esa fiesta porque es nuestra. Y vamos a conservarla, como han mencionado los profesionales que han hablado sobre el aspecto ecológico, vamos a tratar de conservarlas bien, porque es nuestra plaza, es nuestra fiesta, es nuestra patrona. Pero si tú ves que es algo que se da allá a lo lejos, si quieres lo haces y si no, no. Pero profesor Víctor Casanova, hay otro tema. No podemos confundir a Santa Fortunata Virgen y Mártir con la santa patrona de Moquegua, la santa patrona espiritual que es Santa Catalina de Guadalcázar, ¿no? Son dos temas distintos, ¿verdad, profesor? Sí, son dos cosas muy diferentes, porque cuando fundaron el pueblo de Moquegua, tentativamente le han puesto el año 1541, ese es un año que está en duda, pero lo que sí es cierto es que fue fundado este pueblo un 25 de noviembre. Y los primeros españoles que se establecieron en Moquegua tenían la costumbre de usar el santoral para bautizar a una persona, un lugar, una ciudad en este caso. Y como era el día de Santa Catalina de Alejandría, le pusieron pueblo de Santa Catalina de Alejandría del Valle de Moquegua. Esa es la patrona. Y la han festejado durante siglos aquí en Moquegua como la patrona. Pero después llega Santa Fortunata y en el principio no la consideraban patrona de la ciudad, sino simplemente como un título que le dio el municipio, que es patrona espiritual, porque es la fiesta más importante en el aspecto religioso que tenemos en nuestra ciudad de Moquegua. Bueno, hay también en Moquegua, hablando del tema religioso, hay una serie de templos, la antigua iglesia matriz, estamos hablando de la iglesia de San Francisco, estamos hablando del templo de Belén, tenemos también Santo Domingo. Bueno, ¿qué es cierto ahí de que todas estas iglesias antes eran unidas subterráneamente por túneles que, bueno, en unos casos como son las llamadas catacumbas? Aquí hay que indicar lo siguiente. En esos tiempos no es como ahora que cualquier obra pública es hecha con dineros del Estado, del erario nacional, del gobierno central. Las iglesias de Moquegua, has mencionado 4, han sido construidas con dineros de los hacendados de Moquegua. Es decir, la población de Moquegua... El aporte de la feligresía. La población era la que daba. Unos, los más adinerados, daban donaciones fuertes y cada cual daba lo suyo. Pero los templos que has mencionado se erigieron con aporte de moqueguanos y de moqueguanas.
Profesor, yo supongo que por igual lo han hecho aquellos que han tenido, digamos, un capital económico o tenían una posición económica bien considerable y otros que no lo tenían. Porque no sé, ¿cuál es el significado, por ejemplo? Cada piedra de la que está construida la antigua iglesia matriz tiene un símbolo distinto. Algunos son similares, otros son, bueno, supongo que cada cual ha colaborado de repente, o no sé, o ¿es un significado u otro significado tiene, por ejemplo, esas inscripciones o marcas? Una hipótesis es que eso es la marca que el artesano picapedrero ha puesto a su obra. Allá. Así como es como el pintor, ¿no? Claro, pone su firma en una esquina y dice: esta obra es mía. Entonces, los encargados de construir la iglesia matriz contrataban a personas que entendidas en el tallado de piedra para que trajeran esas piedras, y cada artesano ponía la marca para que después se le pague por la cantidad de piedras que había hecho. Ahora, referente al inicio de esta pregunta, ya aclarado que quién los construyó, sí hay indicios de que hay catacumbas entre los diferentes templos. El problema está de que están abandonados, están olvidados, y no ha habido un proyecto que los vaya descubriendo. Lo que sí yo te puedo asegurar que sí existe es un túnel que sale del altar mayor de la iglesia Santo Domingo, sale por todo el centro de la iglesia y llega hasta la calle Ayacucho. ¿Cuándo se descubrió esto? Cuando de pronto se hundió el piso actualmente donde se coloca el presbítero a hacer la misa, se hundió y abajo había un túnel. Y cuando construyeron la nueva fachada, que es la actual, a la hora de hacer los cimientos se chocaron con el túnel que estaba abajo. A eso le agrega las catacumbas que se ven en Santa Fortunata. Entonces, todo es un indicio que están ligadas a través de catacumbas subterráneas los 4 templos. Profesor Víctor, yo le agradezco su presencia, no va a ser la primera. Yo lo comprometo porque nosotros aquí en Agenda Regional de Telesur queremos, como se dice, motivar la identidad moqueguana, que conozca su historia, ¿no? Y hemos escogido a su persona para que a lo largo de los siguientes meses, antes de llegar al aniversario de Moquegua, vayamos haciendo un preludio, haciendo mención de todas las bondades y de la historia moqueguana. Ese ha sido el objetivo de invitarlo, profesor Víctor Casanova. Así que por eso le decía, este va a ser el capítulo 1 de una serie de invitaciones que espero usted no los acepte, profesor, porque en realidad queremos llegar a nuestro público, a nuestras nuevas generaciones, para que conozcan a su Moquegua querida, su historia, y la sepan querer y respetar. Muchas gracias, profesor. ¿Algo más que contar en la parte final? Te agradezco porque con este conversatorio estamos haciendo el primer paso para lograr una identidad cultural, conocer nuestra historia, nuestra geografía, nuestros personajes, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Después de conocerlas hay que valorarlas, luego conservarlas, difundirlas y al final sentirse orgulloso de ellas y decir nuestras. Muy bien, gracias. Muchas gracias por su presencia, profesor Víctor Casanova Vélez, y en otra oportunidad también usted nos revelará los secretos del Archivo Departamental de Moquegua. Amable teleaudiencia, tengan ustedes muy buenas noches, permiso.